Es tiempo de estudiar la Biblia. Ahora es tiempo de tener tu Biblia a la mano. Siempre ten una actitud de oración para que Dios te revele su verdad. Toma nota en tu cuaderno o en el chat en vivo. Usa lápices de colores para destacar lo más importante y sobre todo ponle muchas, pero muchas ganas para aprender. Estamos felices de tenerte con nosotros en nuestro estudio. Bienvenido a Capilla Calvario Fe. Muy bien, estamos pues en los versículos del 18 al versículo 23. Amén. El capítulo 1 es un capítulo fascinante y lo que vamos a ver hoy día en realidad es la parte más difícil de observar de este capítulo, ¿no? Es la parte más difícil incluso del libro. Así que vamos a ir literalmente paso a paso, línea tras línea. ¿Qué hemos hallado en este capítulo del versículo 3 al versículo 14? Hemos hallado nosotros las 7 bendiciones espirituales. ¿Cuáles eran? Nos escogió, nos adoptó, nos redimió, nos dio sabiduría, nos reveló su misterio, nos dio herencia y nos selló con su Espíritu Santo. Amén. Sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y el capítulo 1, versos 15 al 17, empezó en realidad otro texto, un nuevo texto. En realidad es de este versículo hasta el final, es una sola oración también. Y en esta sola oración, Pablo va a pedir algo. ¿Qué va a pedir? Señor, estas 7 bendiciones que yo he explicado como doctrina, ahora yo te ruego que tú hagas que ellos la entiendan y la apliquen a su vida, ¿no? La motivación de orar de Pablo era que ellos puedan entender, ¿no? Que reciban el espíritu de revelación para el conocimiento de Él. Y así es como nosotros llegamos al versículo 18, al final del capítulo. E hicimos una observación la semana pasada y vimos uno de los 3 puntos en los cuales lo habíamos dividido. El versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, dice ahí, ¿no? ¿Para qué? Para que sepáis. El versículo 17 terminó diciendo que le des espíritu de revelación en conocimiento de Él. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan. Y descubrimos que Pablo quería que los efesios supieran 3 cosas. ¿Recuerdan cuáles eran? Ahí está. ¿Cuál es la esperanza? Perfecto, ¿no? A que Él los ha llamado. La segunda, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Perfecto. Y ahí teníamos ya básicamente la primera parte del estudio resuelto. Inmediatamente en el verso 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Ya que está. Los 3 puntos importantes de la oración de Pablo tienen que ver para que el cristiano, el creyente, en este caso los efesios, entendieran la esperanza del llamado, la riqueza de la herencia, amén, y el gran poder de Dios que nos es otorgado a nosotros. Del versículo 19 hacia abajo, todo eso habla del poder de Jesús. Es como que toma un subtema y lo desarrolla por completo. Así hace Pablo normalmente todos sus temas. Entonces, lo que hicimos nosotros fue algo interesante. Dividimos el versículo 18 al 23 en 3 partes. Y lo pusimos todo en términos de grandeza, ¿no? Lo más grande del mundo es Dios. La grandeza de su plan de salvación tiene que ver con el llamado y la herencia. Amén. Perfecto. Así que, ¿cuál es la esperanza del llamado y cuál la riqueza de su herencia? El versículo 18 habla del plan de Dios. ¿Cuál es el plan? Salvarnos, hacernos suyos, ¿no? Después de llamarnos y darnos herencia. Y el tema del poder de Dios, como es un tema que lo resuelve en sí, yo lo he dividido en 2 partes. ¿Ok? ¿Cuáles? La parte en la que se habla de la grandeza, del poder de Dios, pero en el versículo 21 dice que en este poder que resucitó a Jesús y lo sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, le ejerció un poder sobre todos los seres,
Sí, sobre todo los seres espirituales, terrenales y además la iglesia. Así que todo este tema habla de señorío. Por lo tanto, hemos dividido del versículo 19 al 20 solo así la grandeza de su poder. Y cuando hablamos del versículo 21 al 23 acerca de su autoridad, hemos puesto la grandeza de su persona. De esta manera vamos a poder disgregar todo el texto y entenderlo en su contexto completo. Tenemos entonces la grandeza de su poder, que es el tema que nos va a tocar hoy día. Y dice, y es tu teléfono, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? El 20 dice, la cual operó en Cristo. ¿Qué cosa hizo ese poder en Cristo? Resucitó de los muertos. Segundo, lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. ¿Lo tienes? Subráyalo, márcalo. Este poder hizo dos cosas. ¿Qué hizo? Resucitó a Jesús y después que lo resucitó, ¿qué hizo? Lo exaltó, ¿no? Lo llevó al cielo y lo sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué hizo ahí en el cielo? Y ahí es donde entramos al tercer punto, la grandeza del poder de Dios. Porque estando a la diestra, ¿no?, en los cielos, versículo 21, lo puso sobre todo, y ahí está la lista, principado, autoridad, poderío, señorío, nombre que se nombra en este siglo, en el venidero, ¿ok? Y luego, en el versículo 22 dice que todo lo sometió bajo sus pies y lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Perfecto. Habiendo dicho este bosquejo, que en realidad lo vimos en detalle la semana pasada, vamos a entrar de lleno a la grandeza del poder de Dios. Este es el punto, la grandeza del poder de Dios. Los cristianos debemos saber que servimos y amamos a un Dios de poder viviente que muestra su fuerza a favor de su iglesia, a favor de sus hijos, a favor de su pueblo. El poder de Dios no lo va a utilizar para hacer grandes naciones o grandes imperios. El poder de Dios se va a restringir a ser utilizado a través de la iglesia, de su iglesia. En el versículo 19, nuevamente, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Para quiénes? Para nosotros los que creemos, la iglesia, ¿de acuerdo? ¿Tú crees o no crees? Amén. Entonces, tienes una idea que el poder que vamos a ver ahora es para ti. O sea, no es un poder que tú digas, qué chévere mi poder, lo voy a meter en el bolsillo, lo voy a usar cuando yo quiera. No, es el poder de Dios que trabaja a través de la iglesia, a través del conjunto de la congregación, no de personas individuales por allí. Ahora, el poder no es del hombre, no es de un pastor, no es de un líder en especial. Este poder es ¿de quién? De Dios. ¿Cuánto poder tiene Dios? Ya sabemos que tiene todo el poder, ¿no? Él es todopoderoso. Pero acá nos pone una palabra, y la palabra es supereminente, ¿no? Y con esta palabra nos da una idea de lo que Pablo nos quiere expresar. Supereminente significa muy elevado, inmensurable, superabundante, aquellos que les gustan los super, que excede toda imaginación. Yo creo que Dios es poderoso, sí, te quedaste corto. No, yo creo que Dios sostiene el universo y con la palma de su mano, como dicen, te quedaste corto. O sea, es mucho más poderoso que todo eso, supereminente. No hay nada ni nadie en realidad en el universo más poderoso que Dios. ¿Amén o no? Correcto. El Salmo 33, verso 6, dice que con su palabra el Señor hizo los cielos y con el soplo de su boca todas las estrellas, ¿no? En Jeremías también dice que Él hizo los cielos y la tierra y no hay nada difícil para Dios. ¿Tú recuerdas la historia de María? María, ¿verdad? En el momento que el ángel se le presenta y le dice que ella va a concebir ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y entonces ella le dice, ¿y cómo va a ser esto? Lucas 1:36. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril.
estéril. Perfecto. Verso 37 de Lucas 1. Porque nada hay imposible para Dios. Verso 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí en Lucas, dos temas del poder de Dios. Dos temas del poder de Dios. ¿Sabes cuáles son? Uno, hace que una mujer anciana, y súmale que es estéril, conciba. Eso nadie puede hacerlo. O sea, anciana y encima estéril. Y también, por otro lado, tenemos a una joven virgen que concibió sin casarse, sin tener relación marital. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Aleluya, dice Apocalipsis 19:6. Porque reina el Señor nuestro Dios todopoderoso. ¿Qué poderoso es Él? Todopoderoso. Regresemos a Efesios 1:19. Pablo dice que el poder de Dios es súper eminente. ¿Amén o no? Y luego añade que no solamente es súper eminente, sino añade que su poder es grande. Como que Pablo redunda con las palabras, ¿no? ¿Y cuál supereminente grandeza? Dice, ¿no? La palabra griega para grandeza es la palabra que utilizamos ahora para valorar la potencia de las bombas atómicas. Grandeza viene de la palabra megatón. Así que imagínate la idea del poder que hay acá. Y Pablo desea que conozcan cuán grande es el poder de Dios. Usa palabras excelsas, superiores, extremas, para que los creyentes entiendan, por lo menos perciban, la sombra del poder de Dios. Es imposible conocer todo su poder. Así que el poder de Dios para con nosotros, los creyentes, es extraordinario, es indescriptible, excede a todo concepto humano. Y es por eso por lo que Pablo emplea todas las palabras que puede para que logre hacerse entender. Es así como si leemos todo el versículo 12, vamos a encontrar en ese solo versículo 4 referencias a la palabra poder. Miren, lean conmigo el versículo 19 nuevamente. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su dinamita? ¿Así dice tu Biblia? Si no dice, ponle ahí dinamita, porque esa palabra poder es para lo que significa dínamo o dinamita, que es la palabra dunamis. Muy bien. Para con nosotros, los que creemos, según la energía. ¿Así dice tu Biblia? No dice tu Biblia así. En la mía tampoco. Según la operación, y esta palabra operación habla de energía en acción. O sea, no es una energía esperando ser usada, es una energía en movimiento. Según la operación del dominio, ¿tampoco dice tu palabra ahí? Dice poder, ¿no? Y esta palabra es igual en castellano que la primera, que dijimos que era dinamita, pero en el griego es otra, y habla de dominio, habla de imperio. El imperio habla entonces del alcance de esta fuerza, que puede dominar sin ningún problema. Y termina diciendo, con este dominio de su fuerza, de su potencia, de su fortaleza o de su baluarte. Esta es la idea de Pablo al referirse al poder de Dios. Lo vuelvo a leer ahora con las nuevas palabras, a ver qué tal suena. ¿Y cuál la supereminente, o sea, supereminente grandeza, o sea, como que ya no tiene dónde más saltar, ¿no? Grandeza de su dinamita para con nosotros los que creemos, según la energía que se va moviendo, ¿no? Del dominio que se extiende a través de esta fuerza, este baluarte de Dios. Solo estoy utilizando la traducción de la palabra, nada más, pero es lo mismo, es el mismo versículo. Es el mismo versículo. Pablo, entonces, está describiendo el poder de Dios y que este poder está a favor de la iglesia, a favor nuestro, para con nosotros los que creemos, dice, ¿no? El cual es increíblemente grande, indescriptible, incalculable e ilimitado. Lo miren de donde lo miren. Tenemos un tremendo poder de Dios que es infinito, seguro, efectivo, porque viene ¿de dónde? De Dios.
No es poder humano. La iglesia no tiene su poder que lo va a utilizar como influencia. No, es el poder que viene de Dios. Vean vamos a ver algunos de estas 4 formas de poder que nos pueden ser útiles. Por ejemplo, busca Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Y sabes para qué tenemos poder? El poder de Dios lo va a utilizar para algo, para evangelizar. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque y aquí utiliza el dunamis, el dinamita. Tenemos dinamita, ¿no?, de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué interesante, ¿no? Es el poder o dinamita de Dios que se activa cuando presentamos el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Entonces, al compartir el evangelio, tenemos temores, muchos de nosotros tenemos ciertas restricciones para hablar de Cristo a otros. Y si me preguntan esto, y si me preguntan aquello, ¿qué le respondo? ¿Qué le digo? No tengo respuesta, no sé hablar, me quedo corto. Pero yo te aseguro que si te pones a orar, meditas en lo que Dios quiere hacer y sales a la calle y comienzas a hablar de Cristo, algo va a pasar que no te pertenece a ti. Te va a invadir esa dinamita, ese polvorín, y vas a predicar no en tu poder, no en tu elocuencia, sino en el poder de Dios. Y qué poderoso se ha vuelto. No tiene nada que ver, él solo es un instrumento. El poder que estás viendo es de Dios. Este es un primer poder que encontramos. ¿Poder para qué? Para evangelizar. Porque Dios quiere que el impío se arrepienta. Dios no desea la muerte del impío. Dios quiere que el hombre malvado regrese a Dios arrepentido. ¿Y a quién va a utilizar? Al pastor, al hermano líder, a la hermana líder que ora. No, ¿a quién va a usar? A nosotros. Y nosotros tenemos que disponernos de esa vertiente de poder para poder hablar del Señor. Otro tema que tal vez no nos va a gustar, pero está en 2 de Corintios, capítulo 4, verso del 7 al 9. Y tiene que ver con la entereza, la sabiduría, el poder, la tranquilidad. 2 Corintios 4, 7. Tiene que ver con estar tranquilos a pesar de la adversidad. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo en medio de esta situación? ¿Cómo se te ve tan en paz en medio de esta tragedia? Pues es que tenemos el poder de Dios. Mira lo que dice Pablo en Corintios. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Verso 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados, ¿no? Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Amén o no? Claro que sí, el cristiano puede estar en todas estas circunstancias, atribulado, en apuros, perseguido, derribado de una o de otra manera. Sin embargo, el poder, la excelencia del poder de Dios cuando estás en el Señor, ¿qué va a hacer? Que no te vas a angustiar, que no te vas a desesperar, que no te vas a sentir solo, desamparado y que tampoco vas a estar destruido. ¿Por qué? Porque estás en el poder de Dios. Dios es quien hace en ti la obra. Así que Dios nos da poder para pasar por el sufrimiento, que sin ese poder probablemente sí estaríamos destruidos. Así que tenemos para 2 utilidades básicas. Uno, el dunamis, que es para predicar el evangelio. El otro, para soportar en medio de las tribulaciones. El tercero está en Filipenses 2:13. El poder necesario para hacer la voluntad de Dios. Mira, Dios quiere que hagas esto. No, yo no puedo hacer eso es muy difícil, ¿no? Me sale roncha, si solo me dices ya no. Pero ¿sabes qué? Dios nos da el poder para hacer su voluntad. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce. Y esta palabra produce es la palabra energía dinámica. Así el querer como el hacer por su voluntad. ¿Y cómo cumplir con esto? Te pones en oración, te pones en búsqueda de Dios, y si Dios te manda a hacer algo, Él no te lo va a pedir que lo hagas en tu fuerza. Él te va a dar la energía dinámica para que puedas lograrlo. ¿Amén o no? Claro. Yo me siento débil, me siento cansado,
no te preocupes, vamos a orar, vamos a buscar a Dios. Y haces la obra de Dios y de repente cuando te das cuenta estás en una actividad, en una sinergia increíble. Y tú dices, ¿y dónde salió todo esto? Es el poder de Dios. Así que si eres cristiano, tienes todo el poder de Dios que te fue concedido en el momento de la salvación. Hechos 1:8, ¿recuerdas? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Recibir ese poder es una promesa. La promesa se hizo en realidad el día de Pentecostés. El día de Pentecostés descendió el poder de Dios sobre los creyentes. ¿Amén o no? Ahora, en el momento de tu conversión recibes el Espíritu Santo. Amén. Eres sellado con el Espíritu Santo, pero tenemos que buscar a Dios para estar en el poder de Dios, para andar en el poder del Señor. Recuerda que no puede ser en tus fuerzas. Ahora, regresemos a Efesios capítulo 1. ¿Para quién actúa este poder? Versículo 19 otra vez. ¿Para quién es? Para nosotros los que creemos. Y aquí nosotros, ¿no? Se explica con los que creemos. Así que no es para todo el mundo. Todo el mundo quiere tener el poder de Dios. Pues tienes que creer. Si no crees, este poder, estos tipos de poder de Dios, no se te son otorgados. Y ojo, no son para uso caprichoso. Otra vez, son para uso del poder de Dios en la iglesia para el mundo, para hablarle al mundo, para salpicarle al mundo las cosas de Dios. Ahora, y para que entendamos ese poder, Pablo nos da una ilustración. Acuérdate que ya hemos hablado del plan de Dios que tiene que ver con el llamado y la herencia, y ahora vemos el poder de Dios. Y el poder de Dios en el versículo 20 nos da dos acepciones. Este poder, recuerden que está hablando del poder, este poder operó ¿en quién? En Cristo. Subraya en tu Biblia las dos cosas que operó en Cristo. ¿Qué hizo? Uno, resucitó. Y dos, lo sentó a la diestra de los cielos, de los lugares celestiales. Así que subraya allí las palabras resucitándole y sentándole. Ya sabes que lo resucitó de los muertos, de entre los muertos, ¿verdad? Y lo sentó en realidad a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Así que el poder que se nos es otorgado, ¿en quién operó? En Jesús. Ojo, este poder no opera directo a la iglesia, no se saltea a Jesús. Este poder viene ¿a quién? A Jesús. Y Jesús lo vierte a la iglesia. Así que sin Jesús no hay el poder de Dios. Necesitamos tener a Dios y solamente hay una persona que nos permite regresar a Dios. ¿Quién es? Jesús. Por eso es que Él está en el medio. Yo vengo por salvación y Dios me da poder todo a través de Jesucristo. Como ya hemos dicho varias veces, esta carta está centrada en estas dos palabras. En Cristo. Todo es en Cristo. Y sin Él, pues no hay nada. ¿Cómo operó en Cristo? Hemos dicho resucitándole de entre los muertos. Así que, si Cristo, dice Pablo, no resucitó, vana es nuestra fe. Por gusto hemos creído. No sirve de nada si Cristo vino y murió en la cruz y no resucitó. Pero como Él resucitó, dice Pablo en 1 Corintios 15, nosotros también resucitaremos. Dice, ¿creen que Cristo resucitó? Sí. Entonces tú también resucitarás de entre los muertos. Así que la mayor representación del poder de Dios y del Espíritu Santo es la resurrección de Cristo, de entre los muertos, obviamente. Ok, en Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, entonces vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Qué chévere, ¿no? El Espíritu Santo, con el poder que tenía, resucitó a Jesucristo. Y esto, si lo analizas en toda la Biblia, dice que el Padre levantó a Jesucristo entre los muertos. El poder del Espíritu resucitó a Jesucristo. Jesús dice, nadie quita mi vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. Entonces, ¿quién resucitó a Jesús? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? Y la respuesta es los tres, porque los tres son Dios.
Y los tres, de una u otra manera, han combinado todo su poder para resucitar a Jesucristo entre los muertos. Ojo, que no solo se trataba de una resurrección, como en el caso de Lázaro, ¿no? Lázaro resucitó. ¿Qué diferencia hay entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús, por ejemplo? Que Lázaro volvió a morir y Jesús nunca más morirá. Él resucitó para vida eterna. Y además, Lázaro murió por sí mismo, pero Jesús, cuando murió, cargó sobre él el pecado de todos y cada uno de nosotros. Así que el efecto de hacer que Jesucristo resucite necesita una inyección de poder mucho más grande, mucho más eminente que la de el simple Lázaro, no por minimizarlo a Lázaro, sino comparado con Jesús. ¿Qué somos nosotros? Nada. Ese poder, el espíritu que levantó a los muertos a Jesús, ese espíritu poderoso, en este caso que dice Efesios, ¿dónde mora ahora? Imagínate, ese poder inmensurable, incalculable, indescriptible, está dentro tuyo. ¿No lo sabías? Si la muerte de Cristo es la demostración suprema de amor, ¿sí o no? Nadie muestra su amor, sino que muera por sus amigos. O sea, tú amas a alguien y eres capaz de dar tu vida por tu amigo. Más los padres o los hijos, ¿no? Le pasa algo a nuestros hijos y damos nuestra vida por nuestros hijos. ¿Por qué? Por amor. La resurrección de Cristo vendría a ser ahora la demostración suprema de su poder, ¿no? La muerte es amor y la resurrección, poder. Muerte, muestra de amor. Resurrección, muestra de poder ante los hombres para regresar a Dios, ¿no? Ahora, ¿quieres saber cuánto poder nos dio el Señor a través del Espíritu Santo? Pablo está diciendo esto. Reflexionen entonces ustedes en algo. Reflexionen en el poder que se manifestó cuando Dios resucitó a Cristo de la tumba y así rompió las cadenas de la muerte. Ese es el poder sobre la muerte y el poder sobre la resurrección. Y cuando Cristo, pues, resucitó, deshizo para siempre el poder de la muerte. Por supuesto, resucitó, ascendió a su lugar de exaltación en los cielos. ¿Amén o no? Él resucitó y fue ascendido a los cielos, a la diestra de Dios Padre. Ese mismo poder de la resurrección es el poder que el Señor nos concede por su Espíritu. Y a veces los cristianos podemos pensar, me convertí en cristiano, ahora soy débil. Me convertí en creyente y ahora ya no puedo hacer nada. ¿Qué dice Corintios 13? Que tengo que perdonar, que tengo que dar otra oportunidad, que si me maltratan tengo que aguantar y tengo que bendecir. Entonces pareciese que al convertirme en cristiano me hago débil. Pero es que hacer eso es una muestra de amor, lo que nos pide Pablo en 1 Corintios 13. Pero en realidad, ¿qué nos impulsa? El poder de Dios para hacer estas cosas. Si tú quieres hacer eso en tu carne, olvídate. Es hasta traumatizante, ¿no? Está loco, chico, ¿no? No se puede. Pero si estás en Cristo Jesús, recibiendo el poder de Dios, lo mínimo que puedes hacer es perdonar a tu enemigo. Porque al final ya ni te interesa lo que te haga tu enemigo, porque estás en Cristo Jesús. Tienes la gloria eterna con Él. Y Él puede convertir a esa persona, puede bendecir a esa persona, puede jalarle las orejas a esa persona. ¿Recuerdas cuando leíamos los Salmos? Qué interesante es que David, estando en Dios, confiaba en Dios y después él se enteraba que sus enemigos habían estado queriendo hacerle una trampa, una celada, habían hecho un agujero para que él se deslizara y cayera para siempre muerto. ¿Y qué hizo Dios? Sin que David lo supiera, hizo que sus propios enemigos se deslizaran en su agujero y cayeran en su propia trampa. ¿Por qué te preocupas de lo que te puede hacer el resto si estás en Cristo? Si estás en Cristo, ya no tienes que preocuparte. Déjalo, déjala. Déjalo que piense, que hable, que diga, que haga lo que quiera. Tu confianza está en el Señor. Ahí debe quedarse, ahí debe estar. Y en ese recibes el poder para evangelizar, para pasar el sufrimiento. ¿Amén o no? Para servir a Dios. Ese poder que viene del Señor.
El poder entonces lo resucitó. Ese poder está en mí. Gloria a Dios. Luego, el poder que resucitó hizo algo más. ¿Cuál fue el segundo? La operación de Cristo lo sentó a la diestra, ¿no?, de los lugares celestiales. Estaba bastante fácil la idea de pensamiento, ¿no? Lo resucita y luego ¿qué hace? Lo lleva al cielo, pues eso es lo que hace, ¿no? Todos sabemos la historia. Lo resucita y lo lleva al cielo. ¿Quién hizo eso? El poder de Dios. Resucitó, lo lleva al cielo. Perfecto. Entonces, el poder infinito de Dios se manifestó resucitándole a Jesús y ahora vemos que lo exalta, ascendiéndolo al cielo. Y después de llamar a Cristo para que saliera de la tumba, dice que Dios le sentó a su diestra. ¿Qué significa la diestra de un rey? Sentarte a la derecha de un rey, ¿no? Amistad, honor, confianza, incluso darle autoridad. Y el lugar a la diestra en un rey oriental era reservado para el primer ministro, persona de confianza, un oficial importante, y simbolizaba todo lo que acabamos de decir, pero además, si era alguien permanente a su diestra, significaba delegación de poder. ¿Recuerdas tú ¿cómo se llama este señor? A José. José es un buen ejemplo, ¿no? No hay nadie después, o sea, después de mí está él. ¿Te acuerdas o no? O sea, y él está sobre toda mi casa. Lo único que yo voy a quedarme para mí, para administrarlo yo, es mi mujer y mi carro, nada más. Nadie agarra mi carro ni mi mujer, dijo. ¿Y qué hizo José? Administró todo. Era el primer ministro. ¿Pero quién era el rey? El faraón. Lo mismo pasó con Nabucodonosor, creo, ¿no? Aquí tenemos entonces la idea de delegación de poder. Y en el caso de Jesucristo significa que había sido investido con el señorío soberano y dominio universal. Se sentó a la diestra del Padre. ¿Qué significa? Se le ha otorgado poder. Mateo 26, 54. Dice Jesús, tú lo has dicho y además les digo que desde ahora veré al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo, ¿no? La referencia a todo esto es poder de Dios. Es el poder de su fuerza el que levantó a Jesús del cielo, lo subió a la diestra, ¿no?, resucitado a la diestra de Dios, y los enemigos serán puestos debajo de sus pies. Miren ahora a continuación aquí, Pablo afirma que todo esto sucede en un lugar. ¿Dónde sucede? En el versículo 20 continúa diciendo, Efesios 1:20, sentándole a su diestra, ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿Recuerdas el versículo 3? Tenemos toda bendición en los lugares celestiales. Ya hemos sido bendecidos en los lugares celestiales. Ahora, para que estos creyentes efesios entendieran la grandeza del plan, del poder de Dios, Pablo les va a garantizar que ese plan va a terminar y va a ser bueno. Para esto, Pablo pide que los cristianos entiendan la grandeza de la persona de Jesús. ¿Cómo funciona ese poder entonces? Es donde Pablo hace como una especie de aparte en su escritura y detalla ese poder en la persona de Jesús. Así que, ¿qué hemos visto hasta ahora? El versículo 18 nos habló del plan. Fuimos llamados y nos ha sido otorgado herencia. Y ahora hemos visto, ¿qué cosa? Su poder, versículo 19 al 20. Este poder que hizo, uno, resucitó a Jesús. ¿Y qué más hizo? Lo puso a su diestra, lo exaltó hasta el cielo. Ahora vamos a ver la persona de Jesús. Versículo 21 al 23. Pablo pasa entonces de la resurrección y la exaltación celestial de Cristo en el versículo 20 a la majestad del Señor Jesús. Lean conmigo, por favor, verso 21. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Esto quiere decir cualquiera que sea el nombre con el que uno quiera llamarlos. Ningún nombre puede eclipsar realmente el nombre del Señor, ¿amén o no? Dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22, y sometió
todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, verso 23, y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta cita, esta parte, les confieso, me ha sacado canas blancas, verdes, amarillas, me ha dado hasta calambre cerebral. Me ha costado entenderlo, les digo. Lo he leído, lo he releído, lo he escuchado, lo he marcado, lo he leído. Y al final, gracias a Dios, creo que hay una pequeña luz de comprensión de todo esto. Pero vamos por partes. Pablo habla entonces de la majestad de Cristo. Su poder solo es igualado con su gran majestad. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de reyes. ¿Amén o no? Él es el Señor de todos los señores. Él es el Cristo, pues. Años más tarde, después de esta carta, Pablo le va a escribir a Timoteo. Acompáñame a 2 de Timoteo 2:8. Cuando Pablo le explica a Timoteo que él tiene que hacerse cargo ahora de las iglesias. Amén. Y que a pesar de sus temores o debilidades que él pueda tener, tiene que confiar en Dios, porque es Dios quien le va a dar todo lo que él necesita para hacer el ministerio. 2 de Timoteo 2:8. Acuérdate, yo le he puesto dos subrayados. Acuérdate, él tiene que acordarse en medio de su situación. Acuérdate de quién, de Jesucristo. O sea, no te acuerdes de tus épocas pasadas, de tu tiempo de gloria, de tus tiempos en que te salía todo bien. No, acuérdate de Jesucristo. Y luego dice dos cosas referentes a Jesús. 2 Timoteo 2:8. Del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¿Qué le recordó Pablo a Timoteo? Que Jesucristo es, 1, descendiente o del linaje de David. Y 2, que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Ponle 1 y ponle 2. Timoteo, recuerda lo siguiente. Recuerda quién es el que está contigo. Recuerda quién es el que vive en ti. El Hijo de David. Y esta frase nos habla de la humanidad del Señor Jesús. Como descendiente de un rey humano, él es heredero al trono de Israel. ¿Amén o no? David, rey de Israel, su hijo, heredero al reino del trono. Pero como él es un hombre que hereda un trono físico, por lo tanto es 100% hombre. ¿Estamos de acuerdo? Jesús es 100% hombre. Pero luego la segunda línea es Jesucristo quien venció a la muerte. Al morir, también resucitó entre los muertos para siempre, como hemos dicho, nunca más morirá, conforme al Evangelio. ¿Qué significa esto? No morirá jamás, le da vida a quien Él quiera, porque tiene la vida en sus manos, como Él lo dijo en el Evangelio de Juan, y esto solo lo puede hacer Dios. No hay ningún ser en el universo que pueda hacer esto, lo cual revela su divinidad. Entonces Jesús es 100% Dios. ¿En serio? ¿No era que es 100% hombre? Sí. ¿También es 100% Dios? Sí. Me rasco la cabeza. ¿Es posible? ¿Y qué cosa hay imposible para Dios? No. Ya lo acabas de decir, mi hermano. Romanos capítulo 9, verso 5. Toma nota de este verso porque siempre por la calle te preguntan, dame un solo versículo donde diga que Jesucristo es Dios y me convierto a Cristo. Bien, Romanos 9, 5. De quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Hablando de la ley, ¿no? Y hablando de Israel. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué más claro puede estar ese verso? Jesús es Dios sobre todas las cosas por la pluma del mismo Pablo en Romanos 9, 5. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, recuerda, ¿quién es el que vive en ti? ¿Sabes quién vive en ti, Timoteo? Es el Señor exaltado. Él mora en ti. No tengas temor. Enfrenta tus dificultades, enfrenta tus temores, enfrenta tus luchas, porque el Dios Todopoderoso mora dentro tuyo. No tienes que ir a buscarlo a algún lugar. Él está adentro tuyo. Gloria a Dios. Y es exactamente lo que debemos recordar nosotros, ¿sabes? En todo momento. Sea en tiempos de paz, tiempos de bonanza, pero también en tiempos adversos, tiempos de angustia, tiempos de necesidad, tiempos en los que te puedes sentir solo o cansado. ¿Quién mora en ti? Jesucristo, el exaltado.
Así que Pablo pide que los cristianos comprendan la grandeza, la exaltación de Jesucristo y que Él ha sido puesto sobre todo ser espiritual, sobre todo ser terrenal. En el versículo 21, vamos al verso 21, Pablo empieza diciendo que Jesús está sobre todo y empieza una lista, ¿no? Tacatán, 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 tacatán. Dice, Él está sobre todo. ¿Qué significa que está sobre todo? Que está por encima de todo. Y este pasaje me ayuda a pensar. ¿Tú te acuerdas? Es en Jeremías, alguien me corrija si me equivoco, o cobico, me equivoco. Es en Jeremías o en Zacarías cuando habla de la caída del diablo, ¿no? El querubín perfecto, ¿no? Luzbel, ¿no? Luz bella. Y dice que él quiso ser, mira, tú has respondido, quiere ser como Dios. Eso está en nuestra mente, pero si tú lees el texto, no dice que él quería ser como Dios exactamente, sino que él quería ser igual al Altísimo. Esa es la frase. Si Dios es el Altísimo, el que está arriba y sobre todo, ¿quién está encima de él? O sea, Dios nunca mira al cielo a ver si le cae algo, ¿no? Nunca mira arriba, porque Él está sobre todo. Él está sobre todo. Así que el pecado de Satanás era querer estar sobre todo. Ese fue su pecado. Sí, quería ser como Dios, pero no quería ser el Dios bondadoso, el Dios misericordioso, el Dios sanador, el bandera que guía tu vida. No, Él quería ser el que tenía todo el poder y autoridad. Él quería estar en el penthouse del edificio, ¿no? Arriba. Quería mirar todo. En la cúspide. En la cúspide. ¿Y dónde fue puesto Jesús? Efesios 1:21. Él está sobre todo. Ese lugar que solo le pertenece a Dios, en ese lugar, ¿quién está? Jesús. Otra vez, dentro del contexto de divinidad, solo Dios puede estar en ese lugar. Nadie más le corresponde estar en ese lugar. Y otra referencia a la divinidad de Jesucristo. E inmediatamente empieza la lista. Él está sobre todo principado. Y la palabra principado acá significa el primer líder. Pero inmediatamente continúa con toda autoridad. Sobre toda autoridad. ¿Qué diferencia hay entre principado y autoridad? Me sorprendí cuando lo encontré. Principado, primer líder. Y autoridad es un segundo líder. Es el que tiene una autoridad delegada. Ah, ok. General, debajo del general, ¿qué hay? Coronel, el coronel, ¿no? Más o menos. Y luego continúa, ¿no? Y el poder, es decir, de todopoderoso, señorío, o nombre, o todo título notable, ¿verdad? De todo nombre que se nombra o que sea otorgado. En realidad, ningún nombre puede eclipsar ni recibir la misma gloria que el nombre de Cristo, porque Él está sobre toda estructura de autoridad. Pablo dice que Jesucristo está por encima de todos los líderes, sean primeros, sean segundos, sean terceros, el que sea, principados buenos, principados malos, primeros y segundos ángeles de Dios, ángeles caídos, todos. Así que todas estas referencias a ángeles con rangos y autoridad, y Pablo dice que Cristo está por encima de todas esas autoridades. Ahora, Cristo está por encima de todo esto. El poder de Cristo a favor de nosotros, su iglesia, no puede ser derrotado por ningún poder. ¿Entiendes el punto? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser vencido por el diablo? ¿Por qué no puedo ser vencido por las huestes de maldad? ¿Por qué? Porque Cristo es superior y tiene autoridad sobre todos ellos. Yo no sé si alguna vez has enfrentado a alguien que está endemoniado. ¿Nunca? O de repente has estado cerca a alguien y no sabías que estaba endemoniado. Hay gente que está borracha, le dio los diablos azules, creo. Ya algo parecido, ¿no? Y al día siguiente no se acuerdan de nada, ¿no? ¿Habrá sido un demonio? Probablemente. Pero cuando tú enfrentes un demonio en alguna oportunidad, no digas, ay, ¿qué voy a hacer? El demonio se vaya a salir, se vaya a meter en mí, qué miedo. Vamos a llamar al pastor, al líder, al hermano. A la hermana, que era tan bonito, hermana, saca ese demonio. Pero ¿por qué tendrías que tener miedo? ¿Por qué deberías tener miedo? ¿Deberías o no?
Por supuesto que no. ¿Qué tienes que hacerte? Te subes tu pantalón. ¿Y qué haces? Siempre y cuando estés en Cristo. Si no estás en Cristo, mejor vete. Mejor vete. ¿Por qué? Porque nada te puede derribar espiritualmente ni destruir. Porque el poder de Dios que está sobre todas las cosas, ¿dónde está? Está en ti, pues. Sino que no te lo crees, que es otra cosa. Tú no te lo crees, que es otra cosa. Pero está en ti. ¿Recuerdas que Jesucristo, en el Evangelio, según San Juan, dice que todas las cosas que Jesús hizo fueron escritas en este Evangelio, que es el último capítulo, creo, ¿no? Pero no se pueden escribir todas. ¿Por qué? Porque no alcanzaría libros para poder explicar y decir todo lo que Jesús hizo en la tierra. Más todo lo que Él hizo, ¿no? También nosotros lo podemos hacer. ¿Y cómo es posible? Jesús caminó sobre el agua. ¿Yo acaso podré caminar sobre el agua? Pues yo no sé por qué lo dudas. Tampoco te vayas a cada charco y métete. Fue algo extraordinario, algo especial. Y la respuesta es, no, es que Jesús es... Ya ves, ahí está. Todos pensamos así, pero no es así. Jesús caminó sobre las aguas siendo hombre y no Dios. Acabamos de decirles que era 100% hombre y cuando Él estaba en la tierra, Él se despojó de sus atributos de manera excepcional para venir a morir por nosotros en la tierra y Él vivió como ser humano. Tuvo que comer, dormir, ir al baño, ¿no? Y todo lo demás. Sí, como ser humano. Y cuando Él tuvo que enfrentar algo, tuvo que orar, clamar y pedir a Dios el poder de Dios para enfrentar lo que venía. No lo hizo por cuenta propia, de manera graciosa, porque era, soy Dios, hoy día voy a decidir caminar sobre las aguas. Porque si tu lógica solo es que Él caminó sobre las aguas porque era Dios, yo te pregunto, ¿cómo es posible que Pedro haya dado un par de pasos sobre las aguas también, si no es Dios? ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, ven a mí y en tu palabra iré. Él creyó en Jesucristo y por eso es que al creer en Él, en el poder de Dios, Él pudo hacer lo que Jesús hacía. Así que Jesús no sacó muertos, no levantó muertos, no sacó demonios, porque era Dios. Sí es el Hijo de Dios en la tierra, amén, pero 100% hombre y en el poder del Espíritu Santo hizo todo lo que hizo y tú también lo puedes hacer. Así que tarea para la próxima semana, todo me trae un resucitado la próxima semana. No, es una broma. Pero ejercita, si tu fe todavía es corta, yo te sugiero que hagas ejercicios de fe. Por ejemplo, si le da un resfriado a tu hija, 15, 20 años, no se va a morir, ¿no? Va a sufrir, sí, pues porque está enfermita, ¿no? Tú le vas a dar su pastilla. Pero ¿qué te parece si un par de días antes no le das pastilla y ejercitas tu fe? Igual si te da a ti, ¿no? Más fácil si le da al marido, ¿no? Y le agarran las manitos y oramos. ¿Qué te parece si confiamos en Dios? Vamos a orar. Confía en Dios. Y haz que tu hijo, tu hija confíen en Dios. Tú confía en Dios. Y si y si estás en Cristo y es la voluntad de Dios, se va a sanar. ¿Te imaginas ese efecto en tu vida y en la vida de tu hijo o tu sobrino? ¿Te imaginas? ¿Qué te costó? Porque al final, ¿y si no se sanó? ¿Y si no se sana? Dice Berta. ¿Y qué hago si no se sana? Es que no es la voluntad de Dios, pues. Dale pastilla, dale su jarabe. Dile nomás que se va a poner inyección, vas a ver cómo se pone a orar. Con aceite todavía. Esas que duelen 2 días. Ejercita tu fe de a poquitos. Y Dios tu confianza va creciendo. Y el poder que está en ti comienza a emerger. Lo tenemos ahí metido el poder. El poder quiere salir. Y hay que servir. No, qué miedo, qué van a decir, qué vergüenza, ¿no? Deja que fluya ese poder, esa energía que te hace mover. Deja que pase. Tengo que hablar de Cristo, pero qué vergüenza. Estás sentado en el bus, en el carro, qué sé yo, y el Espíritu te impulsa a levantarte y hablarles a todos que están ahí. Ay, qué roche, van a pensar que le voy a pedir plata, que no sé qué. Párate y habla. Porque si es del Espíritu, el Espíritu te va a dar el poder para hacerlo. Y nunca, o sea, imagínate, obedeciendo al Señor en el poder del Espíritu, todos los testimonios que tienes para contarle a otras personas, para que crean en Dios. Percibir el poder de Dios en tu vida, la presencia de Dios en tu vida, es algo que no tiene nombre. Es algo que yo no te lo puedo enseñar. Es algo que tú tienes que vivir. Es algo que tú tienes que ejercitar. Amén. Regresemos entonces. Cristo en su muerte y su resurrección derrotó para siempre el poder de las huestes del infierno, que siempre están tratando de destruirnos a nosotros,
los cristianos. Capítulos más adelante, en el capítulo 6, vamos a ver que Pablo dice que por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para vestirnos con la armadura de Dios, y da la lista de los enemigos de Dios. Porque ya fueron derrotados. Ya fueron derrotados. Jesucristo es supremo. Él no tiene rival en realidad. Ese es el punto. ¿Sabes cuál es la única forma que Israel perdió antes de entrar a la tierra prometida? ¿Sabes cuál fue el único problema? ¿Por qué no pudo entrar al comienzo así? O sea, no la primera vez, sino la segunda vez, cuando ya estaban con Josué, estaban por entrar. ¿Sabes por qué? Porque, ¿cómo se llamaba el falso profeta? ¿Balán? Balán González, no, Balán nomás. Balán. Balán le dijo, no puedo maldecir a la nación de Israel, pero yo sé su debilidad. ¿Cuál es? Dios les ha dicho que no hagan esto, así que dáselos. Y si ellos aceptan, entonces Dios se apartará de ellos y nosotros los acabaremos. ¿Y qué cosa era? Mujeres de Canaán. Y le trajeron mujeres y todos los pánfilos cayeron. Y Dios se apartó de ellos. Dios se apartó. La cosa fue terrible. ¿Cuál es el único problema que tienes tú para que el poder de Dios no comience a aflorar en ti? ¿Sabes cuál es? Cuando tú decides pecar. Porque cuando tú vas a pecar, sabes que el Espíritu te está diciendo que no lo hagas. Cuando tú vas a ver algo y sabes que eso es contaminante para ti, que te va a traer problemas espirituales, pero es la cosa rica que te gusta, es tu pecado, tú tienes la decisión de decir que no. ¿Por qué? Porque tienes el poder para hacerlo. Antes ni siquiera te restringías. Y ahora no es que no puedas, es que no quieres, o tal vez si quieres. Es más, ¿no? El Espíritu te canta. Tú vas a hacer algo y el Espíritu te dice, se te martilla, no lo hagas, no lo hagas. Y nosotros somos tan necios, pero tan tercos, tan necios, pero un poquito no hace daño. ¡Chis! Y después estamos con toda la conciencia sucia. ¿Y qué pierdes? La efectividad del poder de Dios en tu vida. Eso perdemos. Y después perdemos terreno, pues. Ya ganamos temor. Mejor me siento, mejor no hago nada, porque si no me critican, me dicen. No, levántate, hermano, hermana. Haz la obra de Dios. Haz la obra de Dios. Pablo dice a los creyentes, permanezcan en Cristo. Él es superior a todos. Cristo no puede ser derrotado. Cristo es supremo en este mundo y en el venidero. Así dice el versículo 21. No solo en este siglo, tradúzcase también, no solo en este mundo, no solo en esta edad presente. El poder de Cristo siempre ha sido de Él. Todas las cosas fueron creadas en Él, dice Colosenses. Amén. Ahora, Jesús, siendo superior y supremo a todo, en este siglo también lo será en el venidero. Esta última expresión del versículo 21 es interesante porque es la frase que se utilizaban los rabinos para hablar del Mesías cuando vendría a reinar. El reino venidero, el reino del Mesías. Pablo termina este capítulo diciendo que Cristo está completamente sobre nosotros y completamente en nosotros. Así como la cabeza debe tener un cuerpo para manifestar la gloria de la cabeza, así Cristo debe tener un cuerpo que glorifique su cabeza. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esta parte del versículo 22 es parte del poder que leímos que operó en Cristo, ¿no? El poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos, ¿recuerdas? 2, ¿qué era? Ascendiéndolo a los cielos, ¿te acuerdas? Sentándolo a la diestra en los cielos. Ahora somete todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio sobre todas las cosas por cabeza a la iglesia. Ese mismo poder es. La consecuencia de la exaltación de Cristo es que todo ha quedado subordinado debajo de sus pies. ¿Así lo dice en tu versión? Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y esta es una calca completa del Salmo 8, versículo 6. Es increíble. Ahí dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Pero si tú eres atento al Salmo 8,
te vas a dar cuenta que no está hablando de Jesús. Está hablando el el Salmo 8 está hablando de la exaltación del hombre como máxima creación de Dios. ¿Así? Sí. Y así como en el libro de Hebreos capítulo 2, lo que se dice del hombre se aplica al Mesías, en este caso también Pablo está aplicando el Salmo a Jesucristo, el segundo Adán, 100% hombre, y ahora exaltado sobre todas las cosas y todo debajo de sus pies. Ok, si todas las cosas han sido sometidas a él, pregunta, ¿qué cosa deja de estar sometido a él? Tú lo acabas de decir. Nada deja de estar sujeto a él. Solamente, obviamente, el Padre que le dio todo el poder. Pero todas las cosas debajo de él están sujetas. ¿Ok? Físicas, celestiales, espirituales. ¿Ok? Y para terminar el tema sobre su señorío, lo relaciona con la iglesia y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y esta frase, solo esta frase me ha sacado un chinchón en la cabeza. Así. Tengo chucaki. No me ha dejado dormir toda la semana. Porque no es tan fácil de entender lo que dice acá. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién le dio sobre todas las cosas? ¿A la iglesia o a él? ¿Él es la cabeza o la iglesia es cabeza sobre todas las cosas sujeto a Cristo? Ok, para ustedes fue fácil, ¿no? Qué facilito. Porque yo soy bien burro, ¿no? He tenido que estudiar bastante. Para poderlo entender mejor yo, tuve que hacer el siguiente ejercicio, a ver si lo hacemos juntos. En el contexto de los versos 20 al 22, el poder operó en Cristo, ¿sí o no? ¿Cómo operó el poder? Dice, le resucitó de los muertos. ¿A quién resucitó? A Cristo, perfecto. ¿Cómo operó el poder de Dios? Lo sentó a su diestra. ¿A quién sentó? A Cristo. En el verso 22, sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿A quién sometió todas las cosas bajo sus pies? A Cristo. Y si seguimos en la misma idea de pensamiento, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién lo dio por cabeza? A Cristo. Entonces dije, ya, en el contexto te da la información. O sea, me dejé de romper el cerebro. Ya está. O sea, si te pones a darle vueltas al versículo, te puedes enredar. En una versión que es la Nueva Traducción Viviente, lo dice así. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Esa versión me gusta más. Claramente enfatiza entonces que Jesucristo es la cabeza sobre todas las cosas. Los derechos de la corona de Cristo incluyen a todas las autoridades espirituales, terrenales y asimismo sobre toda la iglesia, la cual compró mediante su sangre preciosa. Ahora, si Cristo es la cabeza y dio todas las cosas a la iglesia, entonces es obvio que no puede haber más cabezas que la gobiernen. ¿Cuántas cabezas debe tener la iglesia? Solo hay una. Todo líder de iglesia, todo pastor de iglesia debe rendirle cuentas a Cristo, porque Él es la verdadera cabeza. Y como decimos de otra manera en Calvary, ¿no? Ustedes no son mis ovejas, ustedes son ovejas de Jesús, Cristo. Yo soy simplemente un administrador de lo que Dios me está diciendo en que las cuide, que los cuide a ustedes espiritualmente. Pero ustedes tienen un pastor grande, bueno, benevolente, grandioso, superior, excelso, cabeza. Amén. ¿Y cómo se llama? Jesucristo, el buen pastor. Y nosotros, los seres humanos, a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de todo, hacemos el mejor esfuerzo por administrar lo que Él nos pide. En Efesios 4:15 dice que Él es la cabeza de la iglesia. En Colosenses dice que Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, para que todo tenga Él distinción o preeminencia. Y el texto que me gusta más está en Corintios. Primera de Corintios 11:3. Miren lo que dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, ¿no? Y las mujeres dicen, amén.
y el varón es la cabeza de la mujer. Y la mujer dice, vámonos de esta iglesia, ¿no? Y termina así diciendo, y Dios es la cabeza de Cristo. Así que la mujer, ¿a quién tiene por cabeza? Al esposo. Y si es soltera, a su papá. Y si no hay papito de alguna manera, al pastor o los líderes de la iglesia. ¿Amén o no? La mujer. El hombre, ¿quién es su cabeza del hombre como tal? No habla de pastor, de líder, ¿eh? El hombre. Jesucristo es su cabeza. Entonces, ¿la mujer puede ir a Cristo? Sí, claro, porque también es su oveja, ¿no? Cristo ha muerto por ella. Pero Dios le dice, quiero que vayas a tu esposo. Y él tiene la obligación de orar, buscar, clamar y dar dirección a su esposa para darle cobertura. ¿Así lo ha hecho Dios? Sí, así lo ha hecho. ¿Por qué? Pregúntale a él, hermano, a mí no me pregunte. Y Cristo tiene una cabeza. ¿Ah, sí? ¿Cristo no está sobre todo? Pero acá en Corintios dice que Dios Padre es su cabeza. El Padre sobre Cristo, Cristo sobre el hombre y el hombre sobre la mujer, su mujer, ¿no? Entonces, la mujer tiene que darle cuentas al hombre para andar juntos. Pero esto no funciona si no están en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús ha hecho todo lo que el Padre ha dicho. Primera de Corintios 11:3, me parece un texto interesante para luego leerlo. Seguro cuando lleguemos al capítulo 4 o 5 hablemos de matrimonios, ¿no? 5 y 6, perdón. Entonces, la iglesia, versículo 23, la cual es su cuerpo. No se trata de ser parte de la membresía de una iglesia local, sino de reconocer la obra de Cristo, que murió por mí, me restauró para ir con Él y ahora me hace parte de su iglesia. Así que esta analogía de cuerpo nos habla del carácter de la iglesia. Nadie puede ser independiente. Nadie puede ir por allí y hacer su iglesia de a dos. Nadie puede ir por ahí y hacer iglesias solamente por internet. En tiempos de crisis nos agarramos de las redes sociales para ayudarnos y estar conectados. Pero ahora que no hay limitaciones, tenemos que congregarnos, tenemos que unirnos, porque es como Dios quiere que funcione su obra. Nadie puede estar independiente, nadie puede estar solo. Todos somos un conjunto, un organismo vivo. Y no podemos andar disgregados o desmembrados. Imagínate, hoy día tu pierna no quiere salir. Que se quede mi pierna, a menos que sea ortopédica, y salgo cojito, ¿no? Hoy día mi ojo no quiere salir, dejo mi ojo ir. No pasa. El cuerpo tiene que andar unido, unido entre sí. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, esta está compuesta por sus miembros. ¿El cuerpo le pertenece a los cristianos o el cuerpo le pertenece a Cristo? ¿Qué dices? Así que nosotros no somos dueños de la iglesia. El que es dueño de la iglesia es Cristo. Y el control de un cuerpo le pertenece a la cabeza. ¿Sí o no? Ya no sabemos ni cómo funciona, ¿no? Tú piensas algo y ya lo estás haciendo. No, hay personas que son muy hábiles con las manos. No estoy hablando de Roberto Carlos, ¿ah? Estoy hablando muy hábiles para muchas cosas. Tú eres muy hábil. Hacen las cosas. ¡Wow! ¿Cómo haces eso? No sé, es tan fácil. Lo hacen hasta con los ojos cerrados. Todo parte de acá. Así que esta proclamación de poder sobre todas las cosas y de la iglesia termina con una abundancia del todo. Mira cómo termina Pablo. Otra vez está redundando, ¿ah? ¿De qué dice versículo 23? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo utiliza otra vez la redundancia para enfatizar su punto. Plenitud significa totalidad. Todo, ¿no? Lo llena todo, es que no deja nada fuera. La misma idea de plenitud. Y la idea de que lo llena todo está dentro de lo mismo. Tenemos que Cristo es exaltado y es la cabeza por quien todo es llenado. Con este tema en mente, podríamos transcribir esta sección así. La plenitud de Cristo, que está continuamente llenando para Él, a través de la iglesia, todas las cosas. Así que el énfasis de esta plenitud está siempre en Cristo. Dicho esto, afuera de Cristo no hay nada de valor. Afuera de Cristo no hay nada, no hay nada que sea importante. Afuera de Cristo no hay nada de permanencia.
Afuera de Cristo, afuera de Él, no hay nada sin Él. Y obviamente Cristo ahora enlazado con la iglesia tampoco podría existir para hacer su obra. En otras palabras, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la plenitud de Jesús, la iglesia es su expresión máxima, la iglesia es su cuerpo y en ella Cristo despliega su plenitud. A ver, ¿cómo es que Dios va a trabajar en el mundo? ¿A través de quiénes? ¿De los presidentes? ¿Cómo es que Dios va a trabajar en el mundo? ¿A través de asociaciones civiles con buenas intenciones? ONGs que quieren ayudar al prójimo. ¿Cómo es que Dios va a trabajar en los países para mejorar un país? A través de buenas políticas, va a darle inspiración a líderes para que hagan cosas correctas. ¿Cómo es que Dios va a trabajar? Solamente a través de su iglesia. ¿Quién va a cambiar este país? Estamos orando por un buen presidente que entre. ¿Quién va a cambiar este país? Es la iglesia. Es en su poder. Es solo en Él que todas las cosas se cumplen. Ya voy a acabar, hijita, ya nos vamos a ir. Así que, ¿has experimentado la grandeza de Dios en tu vida? Dios te ha dado bendiciones para que los pongas en práctica. ¿Eres parte del gran poder de Dios? ¿Has experimentado la salvación? Si eres salvo, ¿eres consciente de la herencia que ya tienes? ¿Eres parte del gran poder de Dios? ¿Sabes que tienes poder y autoridad para servir al Señor y para vivir en santidad? ¿Eres parte de la grandeza de Jesús? Es decir, ¿Jesús es tu cabeza y quien dirige tu vida? Solo son preguntas de reflexión de todo lo que hemos podido ver hasta el día de hoy. Dios quiera que nos guíe la próxima semana al capítulo 2. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta hora. Gracias, Señor, porque queremos pedirte que nos ayudes, que nos dirijas en todo camino, Señor. No somos dignos ni siquiera de ser tus hijos, adoptados hijos tuyos, menos recibir tu herencia, pero a ti te ha placido entregárnosla, Señor. Aún así, Padre, tú quieres trabajar con tu poder a través de tus hijos redimidos. Y tal vez no de gente más capaz en el mundo, gente más intelectual, más preparada para hacer muchas cosas. Señor, tú has querido trabajar a través de nosotros. Y nosotros a veces hemos estado ciegos para poder ver y actuar, temerosos tal vez. Pero hoy, Señor, entendemos que tu grandeza de salvación, la manifestación de tu poder y la grandeza de tu persona nos instan, nos motivan, Señor, a ser impulsados por ti para hacer tu obra. Llénanos con tu espíritu de gracia, de revelación, Señor, para entender esta palabra y vivirla y actuar siempre a tu favor y en tu gloria, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, bendice sus vidas, sus corazones, sus trabajos, sus negocios, sus familias, sus emprendimientos. Llénalos de tu gracia, de sabiduría y enséñanos a ser sal y luz en medio de esta generación que cada vez, Señor, es más difícil y más perversa. Te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así como ellos abrieron tus ojos, llegará el día. No hay nada más lindo. Venga y cierra. Amor sin par. Qué lindo sería que nuestros hijos digan: amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par. Tu amor es más profundo que el mar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar, más profundo que la mar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar. Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor, amor sin par. Profundo amor, inmenso amor, perfecto amor.
el más alto que lograr las estrellas alcanzar.